Al campo de Caracol Radio. Dirige Luis Enrique Hurtado. Bienvenidos a esta jornada en la que abordaremos temas que conectan la tierra con la mesa y por supuesto con el desarrollo rural. Hoy conversaremos sobre la importancia de las algas en la agricultura, los usos como bioestimulantes y mejoradores del suelo, pero también la importancia, la repostería y, por supuesto, la preparación del sushi. Además, analizaremos las iniciativas del sector bancario para apoyar emprendimientos en el campo con líneas de crédito, asesoría técnica y alianzas que buscan facilitar el acceso a capital y fortalecer cadenas productivas en las zonas rurales. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Comencemos esta jornada informativa en esta mañana de domingo aquí en Al Campo de Caracol Radio, y en los próximos minutos vamos a hablar de la importancia de las algas, que son claves en la agricultura moderna como bioestimulantes naturales que mejoran el crecimiento de las plantas, la calidad del suelo y la resiliencia de los cultivos, sin actuar como fertilizantes convencionales. Hay un proyecto que en estos momentos se está desarrollando sobre esta temática en la Universidad Uniagustiniana, y para hablar sobre este particular nos acompaña precisamente el profesor Brian Steven Torres. Profesor, bienvenido al Campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, profesor, el proyecto que usted lidera, ¿cómo se denomina y hacia dónde apunta? Bueno, te cuento, la herramienta es un producto hacia producción que permite identificar y clasificar múltiples células de microalgas. Es la misma muestra, en una misma muestra visual, con aplicaciones potenciales en biotecnología, acuicultura y biocombustibles en sectores como la industria, pero precisamente donde la eficiencia y la confianza son críticas. Entonces la herramienta precisamente es una herramienta de inteligencia artificial que se llama aprendizaje profundo, ¿sí? Deep Learning, en la cual pues buscamos clasificar estas algas que son imágenes de microscopios y poder entregarlos hacia los usuarios finales, que son las personas que realmente toman decisiones con estas microalgas que son aplicables a muchos sectores. Ahora, ¿en qué momento usted y su equipo comenzaron a estudiar estas microalgas y cuál es la importancia, por ejemplo, para el sector de la acuicultura? Claro que sí. Bueno, todo empezó este año, donde precisamente nuestro líder de investigación de la Facultad de Ingeniería, Hugo Lombada, el cual tuvo la iniciativa de ofrecernos unas imágenes de muestras de muchas algas, en las cuales tenía ya en sus proyectos de investigación, pero se le dificultaba a nivel de microscopio poderlas clasificar correctamente y poder hacer una predicción frente a el crecimiento y estimación de porcentaje de producción. Entonces, desde ahí salió el proyecto, ¿no? Y mi semillero de investigación pues une precisamente a estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas y conmigo para poder hacer este producto, que a la final no solamente es un modelo de inteligencia artificial con código, sino que ya es un producto en producción donde lo pueden probar los diferentes usuarios, y la aplicación precisamente viene, por ejemplo, de una de las 6 algas que tenemos para el sector del agro. Viene siendo, por ejemplo, la Platimonos, la cual es una fuente de microalga verde que es muy empleada como alimento vivo de acuicultura, creando moluscos, camarones y peces, y también es estudiada para la producción de biocombustibles, en los cuales pues básicamente lo que buscan reemplazar es los combustibles fósiles, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿son microorganismos? Sí, correcto. Precisamente son elementos que son difíciles de clasificar
a nivel de microscopio, incluso para muchos expertos, y lo que hace precisamente esta herramienta de Alga Vision a través de la visión computacional con un modelo llamado YOLO, You Only Lose Once, el Ujú. cual pues eso puede sonar muy técnico, pero al final lo que hace es clasificar correcta una imagen, así sea muy pequeña y muy microscópica, para poder estimar precisamente de cuál es la alga que estamos hablando. Ahora, profesor, uno podría pensar de que las algas o estas micro son acuáticas, pero tengo entendido que también hay terrestres. ¿Es cierto? Sí, es correcto. Nosotros nos enfocamos sobre todo en algas que nacen directamente a nivel de agua salada y a nivel de agua dulce, pero es correcto. Es decir, no solamente existen estas algas de agua, sino que también hay algas terrestres. Igualmente la herramienta en sus estimaciones también no solamente abarca estas seis, sino que busca ampliar su categoría y mejorarlas para que esto sea un uso potencial en diferentes sectores de Colombia. En el estudio, en la investigación que están realizando, cómo estas microalgas se convierten en alimento para peces, para la acuicultura. Claro, digamos que lo que pasa es que una alga precisamente, así como cualquier producto donde se cosecha, pues tiene una estimación de crecimiento y tiene una producción estimada para poder enviarlo a los peces o a los moluscos, a los camarones, en la cual son proteínas que tiene proteína, tiene ácidos grasos que son esenciales para la vida de estos moluscos y camarones y peces en general. Pero no solamente está para, digamos que esta potencial alga, sino tiene otras adicionales. Por Ujú. ejemplo, hablemos de la Eitama tocus, la cual es una microalga verde de agua Ah, dulce también, la cual es la que, por ejemplo, le da el color al salmón, ¿sí? sí. Entonces, el tema de estimar de que eso esté en agua dulce al momento de que el salmón va subiendo, pasando de mar hacia agua dulce, estimar la producción de esta microalga desde la naturaleza hace de que le dé ese color característico, por ejemplo, a ese salmón rosado que comemos hoy en día. En este proceso, en algún punto, ustedes han logrado establecer si estas microalgas también funcionan como bioestimulantes para la agricultura. Por supuesto. Digamos que el proyecto de investigación en sus inicios lo que cubría es el poder hacer una herramienta que podamos usar en la industria y a nivel científico para que el proceso de clasificación y detección de estas microalgas para producción sean eficientes, pero tiene muchos sectores en el cual el campo precisamente es uno de ellos, ¿no? El tema Sí. de, por ejemplo, ver a nivel microscópico cómo está la tierra, Ujú. qué células y microalgas y microorganismos están dentro de la misma para poder saber cómo va a ir una cosecha, cómo poder saber esas estimaciones que son difíciles a la final, pero que se vuelvan fácil para el usuario final y para un campesino puede ser. Ahora, otro paso interesante que me imagino ustedes están investigando es que por ser y contener muchos nutrientes en determinado momento, estas algas podrían ser un superalimento para los humanos. Digamos que lo importante aquí es de pronto hacer una estimación frente a los análisis científicos que han venido Ajá, saliendo en los últimos años frente a estos bio, estas microalgas o microcélulas que sí. van saliendo pues alrededor del planeta, pero claramente esa es una estimación un poco ambiciosa, pero podríamos decir que lo que busca finalmente esta herramienta es poder detectar con con inteligencia artificial productos a gran escala para poder ayudar a tomar decisiones a las personas que
trabajan el campo, que trabajan la industria y que necesitan una producción de diferentes alimentos de manera eficiente. Esa es la conclusión. En estos momentos, ¿en qué punto está la investigación, profesor? Yo digo que, bueno, pues frente al tema ya tenemos 6 microalgas detectadas con un 98.9% de acierto. Eso quiere decir que lo hace muy bien el modelo, y lo que buscamos ahora es generar productos de nuevo conocimiento frente a la universidad, que es precisamente lo que se dedica a una universidad, que es a investigar y a aportar valor para el país. Entonces, ese aportar valor es aplicarlo a muchas industrias y poder ofrecer este producto de manera gratuita en sus inicios para que, digamos, lo conozcamos. Y la universidad está haciendo una inversión muy grande en este tipo de investigaciones para que no solamente queden en el laboratorio, sino que se puedan aplicar en la vida real. ¿Usted cree que en cuánto tiempo toda esta investigación, estos estudios con inteligencia artificial se pueden plasmar ya en una realidad? Claro, bueno, yo hablando un poco sobre inteligencia artificial, siento yo que hoy en día todos usamos inteligencia artificial en diferentes características. Por ejemplo, cuando tomamos una foto, ya estamos utilizando una red neuronal para clasificar correctamente la imagen y que te tome bien la foto. Entonces, hoy en día ya lo estamos haciendo. Hoy en día ya de pronto no tenemos el conocimiento que por dentro lo que hay es inteligencia artificial corriendo, pero mucho antes, al momento que cuando tú escribes en tu WhatsApp, cuando tú escribes un correo, ya te está haciendo la redacción y te está corrigiendo frente a lo que estás escribiendo. Entonces, esto aplica para el campo claramente en diferentes aspectos. Los drones que están saliendo para poder abonar las cosechas, poder, digamos, regar los cultivos, poder estimar la producción frente a estos drones, que lo que permiten es una movilidad muy amplia sobre muchos cultivos y hectáreas que tenemos en el país. Y esta herramienta lo que permite es incorporarla precisamente a estos drones para poder hacer una estimación más precisa de la producción que tiene el agro. Y en ese orden de ideas, lo que te puedo decir es que hoy en día ya estamos utilizando inteligencia artificial, y básicamente más adelante vamos a ver la diferencia entre las personas que utilicen inteligencia artificial para producir y generar alimentos en el campo, y no solo alimentos, diferentes, digamos que diferentes sectores que tenemos en el agro, y los que no, ¿sí? Entonces, la idea es que poco a poco nos estemos adaptando a estas tecnologías, y sobre todo que haya una cultura sobre saber que existen, ¿no? Porque hoy en día incluso el acceso a Internet para ciertas zonas del país puede ser un poco limitado. Profesor Brian Steven Torres, de verdad muy amable, gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio hablando de la importancia de las algas para la agricultura colombiana. Muy gentil, feliz día. Vale, que estén muy bien, hasta luego. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Y en esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio vamos a hablar en los próximos minutos sobre pastelería, repostería, en fin, nos acompaña una de las mejores reposteras del país, Juliana Álvarez. Juliana, un gusto saludarla a esta hora de la mañana. ¿Cómo van las cosas? Igualmente, muy, muy feliz de estar acá. Bueno, Juliana, ¿qué se necesita para ser un buen repostero? Para ser un buen repostero se necesita exactitud, empezar los ingredientes, resiliencia, porque las recetas tienen que quedar exactas y siempre hay que repetirlas, y arte también. Esto tiene que ver mucho con el arte. O sea, aquí sí hay que ser muy exactos. Aquí súper exactos. En cocina, si uno se pasa de algo, de pronto la receta se puede arreglar, pero repostería tiene las medidas, las temperaturas, todo sí tiene que ser muy preciso. Los productos también tienen que ser muy frescos, ¿no? Claro, los ingredientes es importantísimo. Las frutas, los lácteos, entre más fresco esté todo, más rico va a ser el producto. Ahora, ¿cuántos años tiene usted de experiencia para ser ya la mejor repostera del país? Usted es una persona muy joven. Pues gracias. Llevo 21 años, yo dicto clases de repostería hace 21 años, empecé hace más o menos 23 años con la cocina, y esto me apasiona muchísimo. Yo creo que nunca dejamos de aprender. ¿Cuáles son los mejores productos de repostería que piden los colombianos?
Pues yo creo que nosotros tenemos tesoros muy grandes que no los valoramos casi, pero yo amo el enyucado, el merengón, las obleas, por ejemplo, de Santander que hacen en Florida Blanca tan ricas. Nosotros tenemos productos, la guayaba, el lulo, pero lastimosamente todavía creo que nos falta llevarlos a una repostería más gourmet, porque todavía los tenemos como muy olvidados, pero son productos que para mí son los más deliciosos. Es decir, usted está rescatando esa cocina tradicional que se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Pues mira que yo aprendí mucho de lo que me enseñaba mi mamá y ella hacía todas esas recetas. Yo dicto clases a mucha gente que no vive en el país, entonces no las puedo hacer tanto porque no tendrían dónde conseguir los productos, pero la idea mía siempre es volver a traer esas recetas y hacerlas cada vez mucho más llamativas a la vista porque ya el sabor es excelente. De esos productos que eran de nuestros abuelos, ¿qué ha logrado rescatar usted? Yo hago mucho el enyucado en clases de repostería colombiana, la torta de almojábana, el merengón me fascina hacerlo, el pionono, brazo de reina, las panelitas de coco. No, yo creo que nosotros tenemos tantos productos, cosas con tomate de árbol utilizo mucho, el lulo, cheesecake de guanábana y se hace un poco también. No, todas las frutas que nosotros tenemos creo que las tenemos que ir rescatando cada vez más. Por regiones, ¿cuál es la región más rica, la que usted dice, con esta me voy? Pues obviamente que la antioqueña, pero no puede ser, ¿no? Pues yo creo que todas las regiones tienen lo suyo, ¿cierto? Bogotá, la torta de almojábana me encanta, el merengón que lo venden tanto en Antioquia me fascina, pero hay una de mis favoritas, lo que decía yo ahora, las obleas de Florida Blanca en Santander me parecieron increíbles y me sorprendieron, porque nunca pensé que una oblea podría ser tan extraordinaria. ¿De verdad? Sí, porque allá mismo hacen el arequipe. Entonces ellos mismos lo hacen. Yo también pensé que una oblea era un producto muy sencillo, pero lo hacen delicioso. Y en Santander también hacen mucho los dulces de leche de cabra, que son deliciosos. Las panelitas también, ¿no? Sí, claro. Las panelitas de leche de cabra, el dulce de el niño, ¿cómo es que se llama? Bueno, hay uno en la costa, que es el niño de dulce de leche, algo así, que eso sabe también delicioso. Pero sí, las obleas creo que me sorprendieron cuando fui a Florida Blanca. Usted como es profesora de repostería, ¿qué le sorprende más a los extranjeros cuando prueban sus productos? Pues yo creo que cuando un extranjero prueba el producto le sorprende mucho cuando yo lo he presentado el enyucado. Les parece algo súper extraño. Claro, porque la gente ve la yuca como algo de sal y el enyucado en realidad es yuca, queso, huevo, azúcar, algunas veces en la costa le ponen anís, mi mamá lo hacía era con aguardiente. Entonces claro, al probar la yuca pero en versión postre la gente queda como que no entiende y yo lo hago con un dulce de tomate de árbol y una chantilly de queso y eso sabe delicioso. Por ejemplo, yo no sé si hay una que se elabora con la panela, que las melcochas, eso aparecen. ¿Eso también lo han rescatado usted? No, ese no lo he hecho, ese lo hacía mi mamá. Hasta el momento no lo he hecho, pero es uno de mis favoritos también, que en Antioquia le decimos las velitas. Las velitas, sí, deliciosas. Me están diciendo aquí que el arroz con leche es inigualable. El arroz con leche es que es uno de mis postres favoritos. Yo he probado postres en todos los lugares del mundo que he ido, pero para mí un buen arroz con leche es espectacular. Y lo hacen en muchos países. En Tailandia hacen uno muy famoso con mango maduro que es delicioso, pero a mí el arroz con leche aquí me encanta. ¿Y lleva canela o no? Yo le pongo canela y ralladura de naranja y sabe delicioso con las dos. Ahora, ¿qué le dice usted a los jóvenes que están olvidando esa cocina tradicional, esos postres que se quedaron en el olvido? Pues yo creo que es muy bueno hacer investigación, no todos tenemos que hacerlo, pero sí saber de dónde vienen nuestras raíces, rescatar los sabores. Y si de pronto no les gustan mucho esos postres tradicionales, no olviden las frutas, la guanábana, el tomate de árbol, la uchuva, la pitaya, todas las frutas que nosotros tenemos, el lulo, que a veces en otros países no existe, que no dejen olvidar esas raíces, que realmente es lo que nos identifica. Juliana, ¿usted tiene alguna página de pronto para las personas que estén interesadas en aprender o quieran tener o conocer alguna receta? ¿Cómo lo pueden hacer? Claro que sí, yo tengo un canal en YouTube que se llama Juliana Postres, o en Instagram, y en el canal pueden ir a ver todas las recetas que quieran. Juliana, muy amable, gracias, ¿no? A ustedes, muchas gracias. Juliana Álvarez, una de las reposteras más importantes del país, aquí en el campo de Caracol Radio, estuvo presente en Alimentec, que se desarrolló aquí en Corferias, concluyó el fin de semana que termina.
Y en otras noticias les contamos que fortalecer y posicionar la cadena láctea como uno de los ejes estratégicos de la transformación productiva del campo colombiano ha sido uno de los objetivos del gobierno en el que trabajó durante los 4 años de su administración. Recientemente y ante la llegada de un nuevo gobierno, se adelanta ya la rendición de cuentas de los diferentes sectores agrícolas del país. La semana pasada fue el turno para el sector lechero, que durante la jornada del Día Mundial de la Leche recibió el balance histórico por parte de la Agencia de Desarrollo Rural. De acuerdo con esta entidad, en el periodo comprendido entre el 2022 y 2026, la agencia realizó inversiones que superaron los 146.774 millones de pesos para el cofinanciamiento de 45 proyectos en los diferentes eslabones de la cadena, en 21 departamentos, con un beneficio directo para 4.343 productores y un alcance directo cercano a 24.000 familias rurales. Y también les contamos para las familias cafeteras que el gobierno inició formalmente la negociación con la Federación Nacional de Cafeteros para determinar el manejo del Fondo Nacional del Café por un nuevo periodo de 10 años, en un momento crucial para este sector que enfrenta desafíos financieros y del mercado. Debemos recordar que el Fondo Nacional del Café es una cuenta parafiscal de recursos públicos que se nutre principalmente de la contribución cafetera pagada por cada libra de café exportado. Este fondo permite financiar bienes y servicios para los caficultores del país. Actualmente, la Federación de Cafeteros administra este fondo, cuya fecha de vencimiento para su renovación es el 7 de julio. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Continuamos en esta mañana aquí en Al Campo de Caracol Radio y ahora les contamos que en Colombia el sushi se ha adaptado al paladar local incorporando ingredientes como el aguacate, el plátano maduro, el mango y el queso crema, entre otros. Precisamente, pues en los próximos minutos vamos a hablar del sushi, su preparación, y para ello nos acompaña el chef Adit Orjuela. Adit, un gusto saludarlo, bienvenido al Campo de Caracol Radio. ¿Cómo van las cosas? Muchas gracias, señor. Es un trabajo que se lleva realizando ya hace 10 años de parte mía. Tenemos el tema del corte de sushi. Los cortes, entre más delgados, más finos sean, mucho mejor es el rollo. El arroz, entre menos gluten tenga, mucho más rico, ¿sí? Entonces, lo que ofrece el gran langostino es la frescura de los pescados. Bueno, comencemos con el salmón. ¿Cómo se debe tratar? ¿Qué cortes se tienen que realizar para que quede un buen producto? Ok, el salmón depende de la marca que manejemos. También si manejamos salmón noruego o salmón chileno. Todo depende del salmón. Si manejas salmón chileno vas a encontrar mucha más marmoleo en el tema del sabor, y si manejas noruego vas a encontrar mucho más suavidad en el marmoleo. Ahora, ¿se tiene que cocinar? ¿Se tiene que pasar por algún producto, algún aceite, o simplemente es el corte fino y se prepara el sushi? Ok, ya eso depende del nivel de sushi de la persona. Si el sushi es avanzado, lo puede comer totalmente crudo. Si la persona es sushi principiante, pues lo más recomendable es tempura y panko. El tempura es que va a aceite, ¿no? Sí, señor. El tempura es el que va aceite, harina y panko. El panko es una miga japonesa. Ahora, ¿qué tanto tiempo se debe utilizar o pasar por un aceite caliente, teniendo en cuenta que el salmón tiene algún manejo especial? Ok, sí, señor, listo. Después de que lo tempurizamos, lo podemos agregar al aceite caliente por unos 3 minutos y medio para que no nos quede tan seco ni nos quede tan crudo. Bueno, el otro producto que usted utiliza es el atún. Atún, señor, utilizamos atún. Ese es un atún que viene directamente de Corea. Su nivel de marmoleo es mucho más magro que el resto de atunes que se manejan para la carta de sushi. El atún es bien especial, ¿no? Claro, sí, señor, el atún es lo más rico que hay. ¿Y ahora cómo se maneja? Porque tengo entendido que el atún, entre más fresco, tiene mayores cualidades, mayor cantidad de nutrientes. Sí, señor, especialmente eso se llama ronqueo, que es cuando se desposta del atún, ¿sí? Entonces, depende de la persona que realice el ronqueo, las fibras del atún quedan o más magras o menos magras. Todo va en el ronqueo. Sí.
El arroz, se utiliza arroz. ¿Cómo es la preparación de ese arroz? ¿Es el que uno hace tradicionalmente en la casa o no? No, señor. Este es un arroz más pequeño, más redondo, sin tanto gluten, y es un arroz traído directamente de los campos de arroz de China. ¿Por qué? O sea, ¿qué cualidades tiene? El grano de arroz es más redondo que el grano de arroz latinoamericano, que es más largo. ¿Y la cocción es diferente también? Sí, señor, ellos tienen mucho menos gluten, entonces el nivel de cocción es mucho más suave que el nacional. O sea, con arroz colombiano no se puede hacer sushi. Sí, señor, sí podemos. Lo que pasa es que tradicionalmente se come con arroz botán, que es arroz traído de China. Pero nosotros tenemos, gracias a Dios, un muy buen arroz y podemos comparar y llegar al mismo nivel del sushi. De productos colombianos, ¿qué trabajo se puede hacer con el pescado, con mariscos o no? Sí, señor. Pues lo que es el gran langostino ofrece ese tema de la frescura en los pescados para poder que las cazuelas salgan súper frescas, para que los rollos salgan súper ricos y todo quede en una gratitud a la hora de comer. Lleva una hoja, ¿esa hoja es también especial? Sí, señor, esa es una hoja que la da el mar, se llama hoja nori y el nori lo da el mar, a lo que el mar es como un desecho. ¿Sí? A lo que el mar la desecha, pues se le hace su previa, ya después de que sale el mar, le hacen su previo proceso para poder armar el rollo de sushi. ¿Y es necesario? Claro, sí, señor, es muy necesario porque es una de las bases principales del sushi. Ahora, los colombianos en comparación con otros países, ¿cómo estamos? ¿Ustedes cómo están en comparación con los chinos, con los japoneses, con los peruanos que son expertos en la elaboración de sushi? Ok, listo. Bueno, nos ubicamos mi opinión personal, nos ubicamos en un 7º lugar, ¿sí? Ya que tenemos mucha variedad y mucha frescura en los pescados y mucha variedad en los vegetales. Tenemos muchos pisos térmicos, entonces podemos ofrecer unos rollos de sushi con más sabores criollos. Bueno, para los oyentes de Al Campo a esta hora de la mañana, consejos para hacer y preparar un buen sushi para la persona que no es experta, ¿qué se le recomienda? Ok, súper. Bueno, para la persona que no es experta, lo ideal es preparar una tempura muy deliciosa, una tempura balanceada en sal, azúcar, harina y huevo. ¿Para qué? Para cuando ya estés a la hora de comer, la crocancia sea mucho más deliciosa y no te sepa tanto a pescado. Sí. ¿Debe llevar aguacate obligatoriamente o no? No, señor, no, porque pues ya eso es una variedad que se combinó al modo panasiático para poder utilizar nuestro producto como el aguacate. Hombre, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Listo, no, señor, muchas gracias a usted. Después de hablar de cómo se debe preparar un buen sushi, ahora les vamos a presentar un rápido recuento de las noticias más importantes del sector agroindustrial. Los cultivos de piña y plátano son fundamentales para los campesinos del departamento del Putumayo, ya que en muchos casos representa la totalidad de los ingresos de estas familias. De acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICAM, el departamento cuenta con cerca de 4.800 hectáreas de plátano que fueron sembradas en el 2025. Productores de plátano y piña de los municipios de Puerto Guzmán y Villa Garzón participaron en jornadas de extensión fitosanitarias que fueron lideradas precisamente por el ICA en articulación con Asofrucol, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas en el manejo de cultivos, así como la sanidad vegetal y la productividad de productos claves para la economía regional. Y en el departamento de Caldas, en el marco de la construcción de la futura política pública de agroecología del departamento, orientada a promover la producción de alimentos de manera sostenible, así como fortalecer la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, la gobernación organizó el Foro Agroecológico y Participación Social bajo el Acuerdo de Escazú. La iniciativa busca incorporar la participación comunitaria de productores agropecuarios, organizaciones sociales, representantes de administraciones municipales, la academia, ambientalistas, instituciones públicas y también estudiantes, con el fin de recoger aportes
para la formulación de esta política. Cada vez los mercados campesinos ganan mayor popularidad, no solo por la amplia variedad de productos y los precios competitivos que ofrecen a los consumidores y entidades interesadas en establecer acuerdos comerciales, sino también porque permiten que los productores reciban el 100% del valor de sus ventas. Estas iniciativas han sido impulsadas principalmente por gobernaciones regionales y entidades gubernamentales. En esta ocasión, el Valle del Cauca fue protagonista de una jornada de mercado campesino realizada en esta zona del país. Allí, más de 60 agricultores provenientes de distintos corregimientos y municipios cercanos ofrecieron una variedad de ofertas de alimentos frescos, entre ellos frutas, verduras, hortalizas y productos transformados, eliminando intermediarios en la cadena de comercialización. El proyecto de apoyo y fortalecimiento del sistema productivo frutícola de Anolaima es una ambiciosa iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca y la Administración Municipal que busca fortalecer la economía rural mediante la ampliación de la producción agrícola, la mejora de las condiciones de siembra, la diversificación de cultivos y, por supuesto, la contribución a la fertilidad de los suelos. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Y a esta hora de la mañana, aquí en el Campo de Caracol Radio, vamos a hablar de microfinanzas, cuál es la importancia, cómo se están financiando los pequeños y medianos microempresarios del sector rural, pero también del país. Para ello nos acompaña Diego Duarte, él es el vicepresidente de Microfinanzas del Banco Santander. Diego, un gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo van las cosas? Muy bien, muchas gracias por la llamada y saludos a toda la audiencia. Bueno, Diego, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo está el sector de las microfinanzas en Colombia? Mira, justamente en este mes el Banco Santander está cumpliendo 5 años de haber incursionado en este producto de las microfinanzas con enfoque en rural, y lo que nos damos cuenta es que todavía hay una oportunidad muy grande para llevar productos financieros adecuados a la medida de los microempresarios del campo. Entonces, la verdad es que todavía hay mucho por hacer. Entonces, pues eso nos llena de emoción esas nuevas oportunidades. Ese panorama, ese mercado de las zonas rurales del país, ¿se centra única y exclusivamente en emprendedores jóvenes y mujeres? No, Luis Enrique, nosotros, si bien es cierto, tratamos de priorizar esa bancarización de los emprendedores jóvenes y las mujeres. La verdad es que hay un mix natural donde aproximadamente el 57% son mujeres, pero creo que tiene que ver también con la connotación propia de la población colombiana. Y en el caso de los jóvenes, la verdad es que sí hemos querido darle un impulso para que muchos jóvenes que tenían pensado trasladarse a esas ciudades principales, pues se queden en sus regiones ejerciendo labores propias del campo que antes ejercían sus padres o sus abuelos. ¿Qué es lo que más requiere el programa de microfinanzas que llegan a las zonas rurales? ¿Cuál es ese perfil de la persona que acuden a ustedes? Mira, nosotros nos hemos enfocado principalmente en esos microempresarios del campo de la base de la pirámide, esas personas que tienen un cultivo pequeño de papa, que tienen ganado, que tienen piscicultura, o a veces hacen actividades mixtas también, porque en el campo ha pasado otra cosa, y es que ya las personas dejaron de ser monocultivo para diversificar los riesgos, pues por todo este tema del cambio climático. Entonces nosotros nos hemos enfocado en esa base de la pirámide que tradicionalmente los bancos grandes por formularios, documentos, trámites, tradicionalmente les habían dicho que no. Entonces ahí es donde estamos enfocados nosotros, en esa bancarización de esa población que como te digo, está todo por hacer. Sí, porque Diego, hay una particularidad, y es que cuando uno habla con las mujeres que están en el campo, la mayoría de ellas dicen, es que yo no puedo acceder a un crédito porque yo no soy la dueña, no tengo las escrituras del predio donde cultivamos. Eso se ha convertido en un problema y en una barrera. En el caso de ustedes, ¿esos requerimientos son más flexibles? Sí, Luis Enrique, en eso tienes toda la razón. Hemos encontrado un fenómeno de autoexclusión.
Y muchas veces, y claro, y esto tiene que ver, como te digo, con esa barrera que se generaba, que los clientes sentían que les pedían la titularización de las tierras, y en eso pues todavía al país le falta mucho por avanzar. Entonces nosotros, pensando en eso, hemos flexibilizado la documentación y hoy incluso le prestamos a clientes del campo que no son los dueños del terreno o que están en proceso de legalización o incluso que lo tienen en arriendo. Lo importante es que puedan demostrar que son ellos quienes explotan ese territorio. Entonces, yo creo que ahí falta mucha información y es una tarea que hemos venido haciendo junto con las alcaldías y gobernaciones, de que no se requiere ser el titular del terreno para poder acceder a un microcrédito y hacer una actividad productiva. Usted lo ha dicho, falta información porque muchas de las veces el campesino pues no logra obtener esa información y de ahí que se cae en lo que conocemos como el gota a gota, ¿cierto? Total. Si tú me lo preguntas, después de esa autoexclusión, ese es nuestro principal reto. El gota a gota viene ganando terreno a pasos agigantados en el campo. Y se ha vuelto casi que la opción número 1 de muchos microempresarios del campo, donde mantener esos créditos a esas tasas tan altas, pues con el tiempo se vuelve inviable y extremadamente peligroso. Pero sí hay que trabajar en conjunto para que esa información de estos créditos pues llegue a todas las personas que están interesadas en bancarizarse. Diego, un campesino, un joven o una mujer que lo escucha a esta hora de la mañana, quiere obtener un crédito para sembrar, para cultivar, va al Banco Santander, se lo van a entregar sin ninguna dificultad, ¿cierto? Sí, y mira que más que ir al banco, en el banco nos hemos especializado en un modelo que hemos desarrollado en Latinoamérica. Hoy tenemos presencia en Perú, en México, en El Salvador y en Brasil, donde el microempresario del campo no debería moverse de su finca. Digamos que nosotros tenemos un equipo de 550 asesores desplegados por todo el país, donde ellos van hasta la finca del cliente y le hacen absolutamente todo el trámite y solo tiene que tener a la mano 2 cosas, su documento de identidad y un recibo público. Ya con eso nosotros le damos viabilidad en un tiempo récord de menos de 12 horas, nosotros ya le podemos dar viabilidad al crédito. Entonces, yo creo que también hay que romper ese paradigma de que la gente debe desplazarse hacia los cascos urbanos, porque eso le implica perder tiempo, ¿sabes? Y nosotros tenemos un lema de llevar el banco al campo. Y la verdad es que ha sido supremamente exitoso, porque cuando tú te sientas en el terreno del cliente, hablando el lenguaje del cliente, y él ve que no tiene que perder tiempo en desplazamientos, eso le da mucha potencia también al producto. Hay un dato particular y bien interesante, es que ustedes también están llegando a esas zonas bien complicadas en materia de orden público. ¿Cómo es ese trabajo en esas zonas donde la situación pues no es fácil para el campesino por la presencia de grupos al margen de la ley? Luis Enrique, eso ha sido todo un desafío, pero es el desafío que más nos llena de orgullo. Hoy tenemos más de 70.000 millones de pesos colocados en el Cauca, por ejemplo, en la Orinoquía más de 55.000, y lo que más nos sorprende es que la gente es la que mejor paga sus créditos, y eso habla de la baja oportunidad que hay en esos territorios, entonces la gente cuida mucho el crédito. Nuestra estrategia para llegar a esos territorios sin exponer al equipo es que contratamos jóvenes locales, los capacitamos, jóvenes que han crecido en estos territorios, y jóvenes que pues saben cómo es la dinámica propia de esos territorios sin ponerse en riesgo. Y es la apuesta del banco también hacia el futuro. Justamente en esas zonas como el Caquetá y Putumayo, que son nuestros próximos pasos, todavía vemos una gran oportunidad de bancarizar en esos microempresarios del campo. Pero es todo un reto, pero articulados con las alcaldías, las gobernaciones y este talento local, la verdad es que es una sinergia que funciona bastante bien. A la fecha, ¿cómo se ha comportado el desembolso de créditos para el agro? Mira, nosotros en estos 5 años hemos desembolsado más de 1.5 billones de pesos y de esos recursos, el 38% se ha ido exclusivamente al agro. Y por 2 motivos que son intencionales. Uno,
como te explicaba, la calidad de la cartera de los clientes del agro es mucho mejor, la cultura de pago es excelente. Y segundo, ahí encontramos clientes que nunca habían tenido un producto financiero, aproximadamente el 17%. Nunca habían tenido una cuenta, nunca habían tenido un crédito. Y entonces pues ahí se nos cumple pues toda la misión que busca el banco en este tema de la bancarización. Diego, dos inquietudes finales. La primera, se está hablando mucho de la presencia del fenómeno del niño. El gobierno ha anunciado una serie de recursos para que los campesinos compren seguros y de esta manera garantizar pues que protejan sus cultivos, sus cosechas. ¿Ustedes trabajan con seguros paramétricos? Sí, qué buena pregunta, porque ahí te voy a dar una chiva, y es que nosotros ya desde hace un par de meses venimos trabajando en un seguro paramétrico, que tenemos un aliado donde nosotros somos, pensaría yo, que de las únicas compañías en Colombia que tiene ubicados a sus clientes geosatelitalmente. O sea, nosotros tenemos latitud y longitud por la ruralidad exacta del cliente. Entonces estamos trabajando en un seguro para el agro, principalmente riesgos climáticos, donde a través de este aliado que es una aseguradora, sin que el cliente tenga que moverse de la finca, a través de un satélite podemos revisar si efectivamente hubo un siniestro o por sequía o por inundación, y en un periodo inferior a 5 días nosotros le estamos pagando el siniestro a este cliente, básicamente para que vuelva a comenzar, porque digamos que eso es lo que termina pasando con muchos de los clientes en este tema de los riesgos climáticos, es que se quedan sin semillas, se quedan sin fertilizante, entonces ellos al final necesitan un capital para volver a comenzar. Nosotros esperamos en el segundo semestre lanzar este producto. Hemos testeado, hemos hecho unos focus group con los clientes y sabemos que seguramente va a tener una gran demanda. Claro. Pero hay que prepararnos porque claro, todos hablamos del cambio climático y del super niño que se nos aproxima, sí, pero también sentimos que no hay acciones concretas para preparar y prevenir a la población. ¿El seguro va a ser económico? Sí, nosotros comenzamos desde hace ya 4 años con un programa de microseguros, que tenemos seguros para coberturas de la microempresa, de vida, funerarios, y estamos complementando nuestra oferta de seguros. Y esos seguros tienen unas microprimas que van de acuerdo también pues a los ingresos de los clientes. Entonces van a ser seguros muy asequibles para que los clientes pues se animen a tener esta cobertura extra para riesgo climático. ¿En algún momento podrían tener cobertura de Finagro o no? Mira que nosotros con Finagro hemos venido trabajando un par de líneas, tanto de financiación en algunas zonas específicas, y ellos tienen un seguro muy bueno que es el FAC. Hemos tratado de irlo adecuando a esta población, porque a veces estos seguros están diseñados como para grandes extensiones, pero no para el microempresario tan pequeño, y ahí tiene el tema que tú me preguntabas del costo. Entonces el cliente termina haciendo una relación de costo-beneficio y desiste de tomar el seguro porque siente que va a pagar una prima muy alta para un riesgo que no sabe si al final se va a materializar. Claro. Y finalmente, Diego, quería preguntarle, bueno, estamos en este mes de junio celebrando precisamente el Día del Campesino Colombiano. ¿Cuál sería ese mensaje desde el sector financiero para el trabajador del campo colombiano? Mira, en este mes del campesino colombiano, yo quisiera decirle a todos los microempresarios del campo que son los resilientes, ¿sí? Este es un país con vocación agrícola y todavía hay muchas oportunidades para aprovechar. Tenemos que empezar a tecnificar esos cultivos. Tenemos una vocación de exportación grandísima con todos los pisos térmicos, y todavía hay muchas oportunidades para el campo. Y ojalá pudiéramos transmitirle eso a nuestros jóvenes del campo, porque hemos venido viendo un fenómeno donde muchas de las poblaciones rurales se terminan quedando solas porque los jóvenes se desplazan a las grandes ciudades buscando oportunidades, y realmente nosotros lo que hemos podido ver es que en el campo hay grandes oportunidades, obviamente con la guía correcta y con los planes de negocios correctos. Entonces mi mensaje sería que en el campo todavía hay muchas oportunidades para tener grandes microempresas del campo.
Pues Diego, de verdad muy amable, gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio hablando de microfinanzas y cómo ustedes están llegando directamente a los campesinos colombianos. Diego, muchísimas gracias, feliz día. Luis Enrique, que tengas muy buen día, muchas gracias. Un saludo muy especial por su colaboración con el programa María Camila Tovar Avendaño y por supuesto a todos nuestros oyentes en el campo colombiano. Feliz inicio de semana, hasta entonces.